Dios les bendiga, amado pueblo de Dios, remanente fiel. Hoy día continuaremos con el estudio Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Esta es la parte 2. Seguimos con Cuídate de ti. En el estudio anterior habían sido hechas unas preguntas. ¿Por qué se sigue siendo idólatra al adorar a la creación, a Jesús, y no al Dios creador, su Padre? ¿En qué se basa esta doctrina? ¿Hay algún versículo en la palabra de Dios en que Jesucristo diga, yo soy Dios? ¿Hay algún versículo en la palabra de Dios en que los discípulos de Jesucristo digan que Jesucristo es Dios? Cuando veo que estas preguntas hoy son respondidas solo con evasivas o explicaciones humanas, entiendo que el adversario tenía bastante éxito en su ministerio de hurtar y matar y destruir. Porque si ustedes hacen estas preguntas a cualquier religión, van a interpretar o van a molestarse porque no tienen respuestas. Lo único que hacen es interpretar como su religión lo hace, pero sin entender ni siquiera lo que están hablando. Vayamos a Juan 10:10. Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. Muestra las dos caras. Primero muestra al ladrón y después se muestra a él. Primero muestra al ladrón y su propósito, hurtar, matar y destruir. Luego muestra Jesucristo, el Hijo de Dios, su propósito. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero veamos qué destruye el ladrón. La espiritualidad diseñada por Dios y hecha disponible por medio del Cordero Pascual Jesucristo. El renacer del Espíritu de Dios. El pasar de estar muertos en delitos y pecados a vida espiritual completa, sin pecado, mancha o culpa. Esto es lo que el adversario destruye. En todas las religiones. Vamos a verlo de nuevo. ¿Qué destruye el adversario? La espiritualidad diseñada por Dios y hecha disponible por medio del Cordero Pascual Jesucristo. El renacer del Espíritu de Dios. El pasar de estar muertos en delitos y pecados a una vida espiritual completa, sin pecado, mancha o culpa. Al adversario le interesa ver iglesias llenas de gente cantando, tocando instrumentos, gritando amén y aleluyas. ¿Sabían ustedes? A él le interesa ver esos templos, como le llaman, o esas edificaciones inmensas, llenas de gente. Al adversario le gusta, le interesa que esas iglesias estén llenas, que canten y que canten mucho, que hagan juego de luces, que toquen instrumentos, metan harta bulla, que griten amén y aleluyas, siempre y cuando éstas sigan en el error doctrinal y práctico. No representan ningún riesgo para él y su ministerio. Pero vamos a la fuente, el pan de vida, la palabra de Dios. No olviden esto, que al adversario le interesa tener a mucha gente engañada, siguiendo doctrinas humanas, sin valor y sin ningún provecho para obtener la vida eterna. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesucristo enseñando habla de ser Hijo de Dios. Asimismo, Él se denomina o se llama a sí mismo Hijo de Dios. No dice que sea Dios. Pero, ¿qué doctrina pregonan y enseñan las religiones? Que Jesucristo es Dios. Han cambiado, agregado y negado lo dicho por Jesús, el Hijo de Dios. Juan 5:22. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace.
y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Leen ustedes adorar al Hijo? No, ¿no es cierto? El versículo dice, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Hay una clara separación. El Padre Creador y Jesucristo que obedece y se pone en el lugar que le corresponde. Hijo. Ahora, si yo insisto en creer que Jesucristo es Dios, primero, hago inútil los padecimientos de Jesucristo de pasar más de 60 horas de tortura, siendo abofeteado, golpeado por más de 100 hombres a la vez, al que 2 veces le pusieron una corona de espinas, al que fue azotado, al que fue colgado del madero, permitiendo que con este sacrificio reconciliar al hombre con Dios. Al convertirse Jesucristo en el Cordero Pascual, redimió al mundo e hizo posible la reconciliación del hombre con su Padre. Y Dios, por medio del sacrificio de su Hijo, primogénito, limpió a su creación de todos los pecados, haciendo además disponible la sanidad para todas las enfermedades. Pero se han preguntado, ¿a quién se los hizo disponible? Lo hizo disponible a todo el mundo, porque Dios no hace excepción de personas. Pero quien lo recibe y quien lo manifiesta son solo los que creen esta promesa. Es por ello que Dios nos recuerda, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos, siendo un libro doctrinal, el reglamento de vida para el creyente, enseña que el hombre, al ser influenciado por el adversario, es llevado a la idolatría y a la egolatría, que no es más que adoración de sí mismo. Lo hace querer ocupar el lugar de Dios. Al dar interpretación privada, humana, carnal, a la palabra espiritual de Dios, se niegan a creer lo que está escrito y lo que ven con sus ojos. Tú puedes decir que eso no es así. Pero si tú lees los versículos donde Jesucristo dice ser el Hijo de Dios, ¿por qué sigues proclamando que es Dios? Se niegan a creer lo que ven con sus ojos. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué dice habiendo conocido a Dios? ¿Tú lo conociste? Yo puedo decir que sí. Porque si leo desde Génesis, conozco que Dios es el creador. Si sigo leyendo el Antiguo Testamento, me encuentro con que Dios levantó siempre profetas para dar una dirección sabia y correcta a su pueblo. También conozco que en Jeremías, a ese pueblo que decía ser el pueblo elegido, lo rechaza por su desobediencia y tosudez. Eso lo hemos visto en estudios anteriores. Entonces, ¿yo conozco a mi Padre? Sí, lo conozco. Es el Creador, es el Todopoderoso, es el Shaddai. Es aquel que hizo disponible la salvación por medio de Jesucristo, porque eso es lo que yo leo en la palabra de Dios y creo lo que ven mis ojos. Sé que ese Dios Todopoderoso levantó a su Hijo de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Puedo decir que lo conozco? Sí. Dios es todo amor. Eso yo doy fe de ello. Pero también reconozco y sé que mi Dios es fuego consumidor
para todos aquellos que son duros de cerviz. Leamos nuevamente Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo comenzó su caída? Primero, no creyeron, luego la egolatría, para finalmente caer en la idolatría en todas sus formas, es decir, hacer o decir algo más allá de lo que Dios dejó estipulado en su palabra por medio de los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, es decir, inspirados por Dios. Según de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces todas aquellas religiones y esos religiosos que te hablan y te dicen que se debe interpretar la palabra de Dios, están fuera de la voluntad de Dios y están actuando carnalmente, porque la palabra de Dios no se interpreta. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Dios no es tonto, que necesita de un hombre carnal que interprete lo que Él le trata de decir a su pueblo. Dios es omnisapiente, todo lo sabe. Él no necesita que un hombre carnal venga a interpretar lo que Él le transmite a su pueblo. Él es muy claro. Lean nuevamente 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un hombre de Dios, inspirado por Dios, ¿sabes lo que te habla? La palabra de Dios. Porque esa es la única verdad. Y toda la verdad es viva y es eficaz, aplicada en cualquier tiempo. Léalo de nuevo. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Necesita Dios que un hombre carnal interprete lo que Él en su sabiduría y perfección quiere enseñarnos? Por supuesto que no. Ahora bien, ¿cómo debo yo adorar a Dios? Lo adoro con cantos, lo adoro con bailes, tocando instrumentos, levantando mis manos, arrodillándome, enterrando la cabeza en una silla. ¿Cómo lo adoro? La respuesta está en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si Dios es espíritu, y como tal nadie le ve, ni le ha visto jamás, ¿cómo entonces los religiosos enseñan que se debe adorar a Jesús, un hombre al que vieron sus discípulos y sus seguidores? Juan 4:24, léalo de nuevo. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pues bien, ¿cómo necesariamente adoro en espíritu? 1 Corintios 12:1. Dios nos da siempre respuestas. Y miren lo que nos dice Dios en su palabra hoy día. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y sabemos que la palabra dones es regalos o cosas espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La primera voluntad de Dios es que yo no ignore. Recuerden, Dios es un Dios personal. Si tú no quieres ignorar, tú escudriñas las Escrituras. Si tú no quieres ser engañado, tú vas a la fuente de la verdad. Si tú vienes de una religión, yo creo que todos de alguna u otra manera salimos de una religión, es porque vimos con nuestros ojos espirituales y escuchamos con nuestro oído espiritual todo lo que Dios nos comunicaba para sacarnos del error. 1 Corintios 12:1, nuevamente, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La primera voluntad de Dios es que no ignore. 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.
Por tanto, si no manifiesto el Espíritu Santo de Dios hablando en lenguas, no puedo llamar a Jesús Señor. ¿Y saben lo que es la palabra anatema? Maldito. Eso es lo que significa anatema. Leo de nuevo, 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Han escuchado las religiones que dicen que eso es diabólico? El hablar en lengua es diabólico porque era para ese tiempo. ¿Saben lo que es diabólico? La imitación que hacen en las religiones algunos supuestos líderes, que lo que hacen es jerigonza o repetición de palabras, una y otra vez las mismas palabras, y aquel que lo escucha y que es tan religioso como él lo imita. Ese es el engaño al adversario, porque el hablar en lenguas es espiritual. El Espíritu de Dios, nosotros nos inspiramos en Dios, y el Espíritu de Dios es el que trae el mensaje proveniente de Dios. Yo muevo mis labios, yo muevo mi lengua, yo emito los sonidos con mis cuerdas vocales, pero las palabras que se forman son las que el Espíritu me da que yo hable. La mente no participa en el hablar en lengua. Recuerden esto, la mente no participa. Si tú no estás seguro de que estás hablando en lengua, entonces toma tu Biblia, la abres y lees con tu mente mientras que estás hablando en lengua. Y te vas a dar cuenta que son dos cosas independientes, porque el hablar en lengua es espiritual y leer es carnal. Lo haces con tus sentidos. Esa es la mejor forma para saber si estás operando correctamente la manifestación de hablar en lengua. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Por tanto, si no manifiesto el Espíritu Santo de Dios hablando en lenguas, no puedo llamar a Jesús Señor. Ahora entienden por qué todas las religiones han sido engañadas por el Dios de este siglo. Porque nadie está adorando a Dios como Dios pide que le adoren. Nadie. Todos están siendo engañados. Por eso, Dios ha hecho disponible todos estos estudios para que ustedes escudriñen las Escrituras. Para que si estaban en el error salgan de él. Por libre albedrío, por su propia decisión, empiecen a hacer la voluntad de Dios, que es agradable, perfecta. Esa es la intención. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Por tanto, si no se manifiesta el Espíritu Santo de Dios hablando en lenguas, no puedo llamar a Jesús Señor. ¿Y cuántos dicen que Jesús es su Señor? Todas las religiones, de una u otra manera. Pero lo hacen. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Entienden eso? De que todo lo que Dios ha hecho disponible por medio de Jesucristo, que es el bautismo espiritual, la salvación, la vida eterna, es para provecho para ti, en forma personal e individual. 2 Corintios 2:11 dice: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y en este versículo se apoyan las religiones para decir, no es que hablaron en los idiomas de la gente, entonces si yo hablo inglés, francés, alemán, yo estoy hablando en lenguas. Ese es otro engaño al adversario. Porque hablar idiomas está en el mundo de los sentidos, en lo carnal. Yo voy a un instituto, yo en la escuela aprendo a hablar inglés u otro idioma, ¿ya? Lo puedo hacer, pero es carnal. Mientras que el manifestar el Espíritu de Dios es espiritual. Son dos cosas muy diferentes. Si los cretenses y árabes los oyeron hablar en su propia lengua, las maravillas de Dios fue porque Dios le dio esa orden al Espíritu para que todos recibieran el testimonio de lo que ahí ocurría, provenía de Dios. Cuando hablo en lenguas, que es la adoración perfecta, hablo las maravillas de Dios. Que en ese día le entendieran en sus propios idiomas fue un milagro. Por otro lado, Pablo decía, 1 Corintios 14:18,
Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Si yo manifiesto el Espíritu de Dios, yo sé que estoy adorando a Dios de manera correcta. Sé que estoy hablando secretos divinos con Dios, sé que estoy intercediendo por los santos, porque mi espíritu gime con gemidos indecibles, sé que mi espíritu escudriña lo profundo de Dios, sé que estoy dando gracias bien al hablar en lenguas. Pero mientras lo hago, mi mente carnal puede estar leyendo, puede estar pensando en otra cosa, porque el hablar en lenguas es espiritual, es independiente de mi mente. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, decía Pablo. 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. 1 Corintios 14, 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y sabes que aquí hay una palabrita que fue agregada en este versículo. 1 Corintios 14, 4. El que habla en lengua, a sí mismo se edifica. Esa palabra extraña fue agregada. Véanlo, se le ha dicho, está disponible que ustedes puedan descargar por medio del internet diferentes interlineales como el de la Cueva, los antiguos manuscritos bizantinos, el de Valdés, que son con los tres con los que nosotros trabajamos, y te vas a dar cuenta que en este versículo específico esa palabra extraña no aparece, porque fue agregada. El que habla en lengua, a sí mismo se edifica. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es grande entender este versículo, es grande entenderlo, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Entiendes? ¿Te gustaría hablar con Dios? Habla, habla en lengua. Manifiesta el Espíritu de Dios hablando en lengua. Aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Quieres hablar misterios con Dios? Habla mucho en lengua. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Hablen mucho en lenguas. Cuando creo lo que está escrito, entonces comienzo a deshacer las obras del adversario, porque comienzo a fortalecer al hombre interior por medio del Espíritu Santo de la promesa. Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Esto decía Jesucristo. Y Jesucristo sabemos ciertísimamente que Dios dio testimonio de él de que era su hijo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia cuando fue bautizado. Y que el testimonio que dio de que estaba lleno del Espíritu de Dios es que el Espíritu bajó en forma de paloma y se posó sobre él, así como lo dijo Juan el Bautista. ¿Y qué me está diciendo? Hoy día, la palabra de Dios, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Entienden ahora que es provechoso el hablar en lengua? Cuando venga ese Espíritu de verdad, la verdadera operación de la manifestación de hablar en lengua, no las imitaciones que hacen en las religiones o los trabalenguas que hacen algunos falsos llamados líderes que asimismo se llaman profetas, pastores, evangelistas, que son títulos, no entendiendo que esos tres, profetas, pastores, evangelistas, maestros y apóstoles, son ministerios que Dios energiza, no que el hombre decide tener. Dios los energiza según la necesidad que haya en el rebaño de Dios.
También lo hemos visto en otros estudios, pero no está de más el aclararlo. Un profeta es aquel que llama la atención a la gente cuando no está haciendo lo correcto. Un apóstol trae la palabra de Dios. Un maestro enseña la exactitud de la palabra de Dios. Un evangelista le habla a aquellos que nunca han oído o no han oído lo suficiente para creer. Un pastor pastorea el rebaño, lo cuida. Y todos esos 5 ministerios los puedes desarrollar tú. Los tienes latente en ti. Y si tú decides y hacer la tarea y llevarla adelante, Dios energizará el ministerio que se necesite para la labor a la cual tú te enfrentes en ese momento. Debemos entender que Dios no hace acepción de personas. La adoración perfecta es el hablar en lenguas y está disponible para todo aquel que crea, teniendo solo una condición. ¿Saben ustedes cuál es esta condición? Creer lo que está escrito tal como está escrito. Otra de las preguntas que se hizo al principio de este estudio era, ¿por qué seguir con el bautismo en agua? ¿Cuántas religiones lo hacen? Todas. Mormones, evangelistas, presbiterianos, menos los judíos porque no creen en el Mesías por lógica, porque son los asesinos de Jesucristo, pero todas las demás religiones lo hacen. Los evangélicos, pentecostales, todos se meten al agua. ¿Por qué lo siguen haciendo? Veremos la respuesta en la palabra de Dios. Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Si Juan Bautista había sido enviado por Dios y él era el que le inspiraba, ¿hablaba verdad? Por supuesto que hablaba verdad. Juan 1:34, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Además, así se muestra la diferencia de los dos bautismos. Juan bautizaba para arrepentimiento, pero Jesucristo lo haría para salvación. Al profetizar, declarar claramente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y este bautismo espiritual comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo el día Pentecostés y sigue estando disponible para todo el que crea hasta nuestros días. Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Cuando me someto por mi libre albedrío a hacer la voluntad de mi Padre Celestial, es cuando podré cumplir el propósito divino, en amar a Dios primero, como está establecido en su palabra. Mateo 22:37. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Se dan cuenta? Tiene 3 partes. Así como cuando fue creado el hombre, primero fue creado el espíritu, después le fue formado un cuerpo y después le sopló aliento de vida. 3 partes. El 3 es importante en la palabra de Dios, es completamente completo. Ese es su significado en el 3. Y aquí dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El corazón, como ya lo hemos visto en reiteradas oportunidades, es el cardia, el centro de creencia de la voluntad. Así debo amar a Dios, con todo el centro de creencia de mi voluntad, porque yo no soy un poseído, el Espíritu a mí no me toma. Yo decido amar a Dios y hacer su voluntad, con toda tu alma. Y esta alma, como la hemos visto, es el aliento de vida, aquel que sopló Dios en Adán primeramente, ¿se acuerdan? Y sopló Dios y fue un alma viviente, Nefesh Hayah. Fue un alma viviente, una segunda parte. Y con toda tu mente, con cada uno de tus pensamientos que estén alineados con la voluntad de Dios. Porque en tu mente es la que cuando gobierna te lleva al despeñadero. ¿Te habían dado cuenta de eso? Que cuando ustedes piensan,
Aquí en Chile hay un verso, cuando hay un dicho, cuando se piensa, la embarra, o la jode, o la echa a perder. Cuando se piensa. Recuerden, el primer pensamiento siempre proviene de Dios, siempre y cuando esté de acuerdo a su palabra. Siempre. Entonces yo amo a Dios con todo mi corazón, una parte, con toda mi alma, con cada aliento de vida, dos, y con toda mi mente, tres. Cuando lo hago y amo a Dios de esta manera, yo estoy completamente completo. Porque haciendo la voluntad de Dios como lo enseñó su Hijo Jesucristo, en mi vida se manifestará la mano de bendición de Dios. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Glorificar a Dios lleva mucho fruto, y ser discípulo, ¿cómo lo hago? Porque muchos se preguntarán, ¿cómo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo llevar mucho fruto? ¿Cómo puedo ser discípulo? La respuesta siempre Dios nos la da en su palabra. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cómo amó Dios a Jesucristo? ¿Cómo amó Jesucristo a Dios? Fue obediente hasta la muerte. No transó, independiente de todas las presiones y prisiones a las cuales se enfrentó. Él no transó, ni tampoco se vendió al adversario por los reinos del mundo que le ofrecía el archienemigo de Dios. Pero hoy día, aquellos que se dicen creyentes se venden al adversario por gobernar los reinos del mundo. Luchan por tener puestos dentro de sus congregaciones. Se esfuerzan, sufren por no lograrlo. ¿Pero es eso correcto? Lean el versículo de nuevo, Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 15:10. Y guardaréis mis mandamientos. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando yo guardo los mandamientos de Dios, yo permanezco en su amor. Si yo rompo los mandamientos de Dios, ya no estoy en el amor de Dios. Es así de simple, porque la palabra de Dios es simple, está hecha para niños. Dios nos dice que nosotros somos sus hijos, somos sus niños. Jesucristo lo enseñó tomando a un niño y diciéndole al resto que le escuchaba que debíamos de hacernos como este niño. ¿Sabes? Ese niño no tenía miedo, no tenía duda, no tenía temor. Cuando Jesucristo lo llamó, él fue. No se negó a ir. Permaneciendo en el amor que Jesucristo, el Hijo de Dios, mostró, padeciendo todo lo que padeció, ya que murió por mí, murió por ti, murió por todo el que cree la exactitud de la palabra de Dios, pero que además guarda los mandamientos, entonces, y solo entonces, permaneceremos en su amor. Juan 16:27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces pueden decir las religiones que creen, que pregonan, que enseñan que Jesucristo es Dios, ¿pueden estar amando a Dios? Léalo de nuevo, Juan 16:27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Yo amo a Jesucristo, no lo adoro. Yo amo a Jesucristo, porque entiendo todo lo que Él pasó por mí, todo lo que Él sufrió, 60 horas de tortura, ser colgado del madero, haber sido vejado en la forma en que fue vejado, todo eso lo pasó por mí. Por su llaga me sanó de todas mis enfermedades. Por eso yo amo a Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo por mí y por el ejemplo que me dejó de obedecer a Dios sin transar.
Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Jesucristo le enseña a su pueblo y nos enseña hoy día y le enseña a todas las religiones que leen este versículo que Él salió de Dios. No es Dios. Él salió de Dios. Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. ¿Salió de Dios? Sí. ¿Era Dios? No. ¿A dónde volvió? Al Padre. ¿A dónde está hoy? Sentado a la diestra de Dios, su Padre. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ofreció un sacrificio, sí, se ofreció a sí mismo como Cordero Pascual por todos los pecados, porque nos limpió con su sangre, nos lavó de todos nuestros pecados pasados. Yo siempre recalco pasados, porque si yo entendí cuál es la voluntad de Dios, no sigo pecando. Procuro no hacerlo. Puede que cometa un error de juicio, pero no de corazón. ¿Entiende la diferencia? Cuando es de corazón, no hay vuelta atrás. No tiene salvación. Así que todas aquellas religiones que insisten en que Jesucristo es Dios, no están en un error de juicio, están en un error de corazón y no tienen salvación alguna. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Juan 14:6. Jesús les dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Hay otro camino, otra manera de hacer la voluntad de Dios? No, solo hay una sola doctrina. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Han visto un niño pequeño mamar? La desesperación con que lo hace. Estamos hablando de una guagua, un recién nacido. Cuando le ponen el pecho por primera vez, ¿cómo mama? Es como si la vida se le fuera en ellos. Y Dios da este ejemplo para que entendamos la importancia de que el alimento con que nos alimentamos como creyentes, hijos de Dios, no esté adulterado ni contaminado, que sea limpio como el seno materno. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Segunda de Corintios 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se entiende ahora por qué debemos de cuidarnos de nosotros mismos y de la doctrina que profesamos? Nadie tiene la autoridad para agregar, quitar, cambiar, cuestionar o negar la palabra revelada de Dios. Si está escrito, eso lo decide, nos guste o no. Así que, amado pueblo de Dios, cuídense de sí mismos y de la doctrina que profesan y creen y enseñan. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.